Bien, buenos días a todos mis hermanos, mis hermanas y quienes nos visitan hoy por primera vez. Pues estamos aquí por la gracia de Dios, amén. Él es el que nos permite estar aquí, el que nos ha alcanzado, el que te trajo, me trajo a este lugar, pues con el objetivo de adorarle y conocerle más. Bien, pues ya durante varias semanas explicamos dos cosas importantísimas: nacer de nuevo y en consecuencia ser nuevas criaturas. Esto dentro de la serie de la seguridad de la salvación, porque entender qué es nacer de nuevo, entender qué es ser nueva criatura, me ayuda a comprender pues que la salvación es un regalo, es una gracia y por lo tanto no se pierde. También ya estudiamos la doctrina de la gracia brevemente, la doctrina de la fe, que todo esto cuando alguien lo entiende, cuando alguien lo comprende por el Espíritu Santo, que es el que nos da entendimiento, pues no nos deja lugar a dudas de que la obra de Cristo en la cruz del Calvario fue suficiente y completa. Cuando alguien es alcanzado por su gracia, es salvo para siempre. Ya vieron el título, vamos a ver en un momento y la próxima semana también algunos versículos controversiales que parecen decir que la salvación se pierde, pero vamos a estudiarlos claramente, pero simplemente con lo que hemos explicado de la gracia, de la fe, de lo que es nacer de nuevo, de lo que es ser una nueva criatura, pues quien realmente es nueva criatura entiende que esto es una salvación eterna para siempre, punto. Si alguien es salvo para siempre. Estudiamos Juan 10, 27 al 29, le voy a dar solo lectura. Cristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán. ¿Qué dice ahí? Jamás. Ya más claro no puede ser. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. También hace 8 días vimos Hebreos 10:39. Pero nosotros, el creyente, el nacido de nuevo, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. También dice 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice ahí? Vence. Pero vean el término todo. No hay alguien que diga, bueno, salvó a esta persona, esta no va a vencer, sí, nació de Dios, es nueva criatura, pero no vence. Aquí dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y podríamos citar tantos versículos que hablan de la seguridad de la salvación, pero el tener en claro, mis hermanos, que la salvación no se pierde es para mi beneficio personal, para entenderme salvo, estar seguro. ¿Se imaginan un creyente? Ay, ¿habré perdido hoy la salvación? Ay, no, quizás sí. No, a lo mejor será no entendido la obra completa de Cristo en la cruz. Porque lo más importante, miren, el debate entre que si la salvación se pierde o no se pierde, tiene cientos de años y no acaba, ni va a acabar. El asunto más importante, creo yo, es que cada uno esté seguro delante de Dios si soy salvo. Y no meterse en discusiones y hay cristianos que no se hablan. No, tú crees que la salvación no se pierde, pues yo que sí, y pues no me hables. Cuando dice 1 Pedro 3:15 que debemos presentar defensa con mansedumbre, con reverencia, con respeto. Hay en las redes sociales se atacan entre
cristianos o supuestos cristianos, no, pues tú eres calvinista, no, pues tú eres arminiano, tú eres de los de fulano, y se hacen unos agarrones que parece lucha libre, mis hermanos. Es muy triste, ¿no? El cristiano debe presentar defensa. Yo tengo conocidos que creen que la salvación se pierde y lo hemos platicado y lo hemos discutido, pero oremos, pues, mira, si tú estás equivocado o yo, pues lo importante es que la gracia del Señor nos ha alcanzado. Y no hay que pelear, no hay que discutir. La palabra de Dios es muy claro. Entonces, no hay un argumento, pues, para enseñar que la salvación se pierde. No lo hay, aunque vamos a ver versículos que parecen decirlo. Pero de pronto, miren, piensen, por ejemplo, si la salvación se pierde, ¿cuántos pecados debo cometer para que ya diga, ya, al cometer tantos ya se perdió? ¿Cuántos? ¿Cuáles? No hay una respuesta bíblica a eso. O sea, ¿quién podría decir, no, pues se me hace que ya, ahora sí ya la perdiste? No hay manera. Efesios 2, 8 y 10, o 2, 8 y 9 que ya hemos estudiado, dice que la salvación es una gracia. Fue un regalo que obtuvimos por medio de la fe. ¿La fe en quién? En Jesucristo. Entonces, si obtuvimos la salvación por gracia, ¿podemos perderla por obras? Es ilógico, no hay argumento para decir lo contrario. También estudiamos Filipenses 1:6 que dice que debemos estar persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La Nueva Traducción Viviente dice, estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente, ¿qué? Terminada el día de Jesucristo. ¿Habrá algo que el Señor deje inconcluso? Que diga, bueno, sí te salvé, pero ya decidí que ya siempre no. No, mis hermanos, o ¿cuántas buenas obras tengo yo que hacer para mantener mi salvación? La realidad es que, miren, hay dos extremos dentro del cristianismo, y a veces ya ni son del cristianismo, pero salen de las corrientes cristianas respecto a la salvación. Uno es el legalismo y el otro es el libertinaje. ¿Qué es el legalismo? Miren, el legalismo pues son corrientes cristianas o incluso pseudo cristianas que dicen que la salvación es un regalo, una gracia, pero yo tengo que hacer ciertas cosas para mantenerla o para asegurarla. Le añaden a la gracia ritos o actos que yo debo hacer. Por ejemplo, yo me he encontrado creyentes que te dicen, ya te bautizaste, y a lo mejor hay alguien que no se ha bautizado. Oye, no me he bautizado, entonces no eres salvo. A ver, si yo necesito bautizarme para ser salvo, entonces quiere decir que es por obras. ¿Se dan cuenta? No, el bautismo yo lo hago en obediencia al Señor que me ha rescatado. Pero así hay diferentes corrientes. Hay quien te dice, no, si un cristiano falta a su iglesia, ya no es cristiano. Si un cristiano no diezma, ya no es cristiano, va a perder su salvación. O si un cristiano se viste de esta manera o esta otra, ya no es cristiano. Y un montón de añadiduras a la gracia. Eso es legalismo, porque legalismo es darle un valor de salvación a ciertos actos. Entonces, si eres cristiano, tienes que, no, más bien, porque soy cristiano, decido bautizarme. Porque he nacido de nuevo, decido congregarme porque el Señor me lo manda. Porque he nacido de nuevo, sé que debo ofrendar y diezmar en la iglesia en que estoy. Porque he nacido de nuevo, me visto distinto porque quiero agradar a Dios que me rescató de una vana manera de vivir. Entonces, ¿se dan cuenta? No hago las buenas obras para ganarme o mantener la salvación. Es el resultado de ser salvo. Creo que lo hemos explicado en varias ocasiones. Entonces, las buenas obras que hacemos son consecuencia de ser una nueva criatura. Pero hay corrientes pues legalistas, ¿no? Que no, es que tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, porque si no, entonces ya no vas a ser salvo. Entonces ya no entendieron la gracia.
¿Saben cuándo empezó esto de querer agregarle a la gracia obras para ser salvo? En el libro de Hechos. Estaba empezando la iglesia y ya había esos problemas. Miren Hechos 15:1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, ¿qué dice ahí? No puede ser salvo. O sea, ya habían creído, pero llegaron estos judaizantes que habían creído en el evangelio y empezaron a decir, no, mira, si no te circuncidas, no puedes ser salvo. ¿Se fijan de cuándo empezó eso? ¿Qué pasó? Porque Pablo les había compartido el evangelio. Versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, o sea, Pablo y Bernabé dijeron, oiga, ¿por qué enseñan esto? La salvación es una gracia. Y hubo una discusión, no un pleito a golpes, ¿verdad? Pero sí una discusión. Y algunos de otros de ellos, contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Qué pasó? A ver, mira, están enseñando que hay que hacer esto o que hay que circuncidarse, etcétera, etcétera. Y entonces tuvieron que ir ¿a dónde? Donde estaban los apóstoles y los ancianos. O sea, cuando hay un asunto controversial, debe atenderse con los pastores. A ver, es que él cree y vamos a la palabra de Dios. Entonces, fue tan importante el asunto que si ustedes leen en su Biblia, Hechos 15, en el título dice el concilio de Jerusalén. Se realizó un concilio. ¿Qué es un concilio? La misma palabra lo dice. Una reunión de líderes de la iglesia, apóstoles y ancianos en ese tiempo, para conciliar sobre un tema o una doctrina en particular. O sea, hicieron un concilio para ver, estos decían, no, sí creíste, pero te tienes que circuncidar. Y Pablo dice, no, versículo 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron a Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegando a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. En aquel tiempo sí había apóstoles, ¿verdad? Hoy sabemos que no. Y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, o sea, los que creían, es que tienes que hacer esto, y creían que todavía seguíamos en la ley de Moisés, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Saben que hay corrientes cristianas o pseudocristianas que siguen en esta misma tónica? Son los judaizantes. Y entonces ya empiezan a celebrar las fiestas judías, y entonces mira, tenemos que hacer el Sabbat, y entonces mira, del viernes a las 6 de la tarde al sábado a las 6 de la tarde no tienes que hacer nada porque es el día de reposo, y empiezan a judaizar. ¿Qué pasó en la reunión? Versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, es decir, entre gentiles y judíos, purificando sus corazones. Versículo 10, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo, una carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Y vean el versículo 11, la conclusión. Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos ¿qué? Salvos. Asuntos arreglados. No hay que agregarle que, es que imaginen, en ese tiempo, pues los judíos tenían toda su tradición, ¿no? Un niño se debe circuncidar al 8º día, y si han creído tienen que circuncidarse. Entonces, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice, creemos que por la gracia del Señor seremos salvos, de igual modo que ellos. Punto. No hay que agregarle a la gracia nada, nada.
Entonces, ese es el extremo del legalismo, querer agregarle a la salvación obras, porque si no las haces, entonces no eres salvo. Pero luego viene el otro extremo, el libertinaje. Son aquellos que creen que la salvación no se pierde, es decir, tienen la doctrina correcta, pero como no se pierde, entienden que puedo hacer de mi vida lo que quiero. Ya soy salvo, así que ya puedo vivir como sea, no importa porque soy salvo y salvo para siempre. Pregunta, ¿podrá tener esa mentalidad una persona que ha nacido de nuevo? O sea, ya vimos lo que el Señor hace, cómo renueva nuestra mente, etcétera, etcétera. Es decir, cuando alguien entiende la verdad de la gracia que Él me rescató de una vana manera de vivir, podrá pensar, bueno, pues como ya soy salvo para siempre, pues voy a hacer lo que quiera. No cabe en la mente reformada de un nacido de nuevo esa forma de pensamiento. Si alguien piensa así y por lo tanto se dice cristiano y dice que la salvación no se pierde y practica el pecado, ¿qué dice 1 Juan 3:8 que ya estudiamos muchas veces? El que practica el pecado, ¿qué? Es del diablo. Aunque crea que la salvación no se pierde, el que practica el pecado es del diablo. Entonces, si una persona se dice cristiana y dice yo soy salvo, salvo para siempre, y practica el pecado, ¿pierde su salvación? No ha nacido de nuevo. Si practica el pecado, no pierde su salvación porque nunca nació de nuevo. No puedes perder algo que no tienes. Entonces, eso es muy claro, esa mentalidad vana de que porque el Señor, ¿se acuerdan los romanos que decían, bueno, pues es que cuando sobreabundó el pecado, abundó la gracia, y había corrientes que decían, pues puedo hacer lo que quiero porque entre más pecado, más gracia. No es cierto. Romanos 6, 1 y 2, dijo Pablo, ¿qué pues perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice el versículo 2? En ninguna manera. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Eso dice la palabra de Dios. Entonces, es imposible que un nacido de nuevo tenga esta mentalidad de que puedo hacer lo que quiera porque ya la salvación no se pierde. No cabe esa mentalidad. Pero este libertinaje no es que crean que alguien se para y diga yo soy de la corriente del libertinaje, pero por ejemplo yo recuerdo casos, no sé, alguien se acerca, a lo mejor un joven con su pastor. Pastor, ¿qué cree? Pues ya tengo mis 2, 3 años en Cristo, pero me gusta el bailongo. Me gusta ir a los antros y a los conciertos y el pastor le dice, mira, no te preocupes, nada más da buen testimonio. Así les llegan a decir, ¿no? Voy a ir al palenque, pastor, sí, pero da un buen testimonio. No te excedas. O sea, eso sucede. O sea, pastores que son libertinos y que en lugar de decirle, mira, la Biblia dice que seas santo en toda tu manera de vivir. Y que con todo lo que haga, debo glorificar a Dios. ¿En qué glorificaremos a Dios estando en el antro? Un pastor decía, una vez lo oí, decía, tenía una reunión de matrimonios y les dijo, yo les aconsejo que de cuando en cuando lleven a su esposa a un baile para que la vuelvan a enamorar. Imagínense. Les he contado esa de que unos hermanos los invitaron a unos 15 años y dice que el mensaje del pastor muy bien, todo más o menos bien, fue en un lugar acá de eventos, en un hotel, en un salón de eventos. Pero ya que terminó la ceremonia religiosa, porque sí fue mera religión, porque es una religión, cuando no hay sustancia es una religión. Entonces de repente el maestro de ceremonias dice, y ahora ya venía el momento especial, había bailado la quinceañera ahí, las últimas de ¿quién les gusta? De Selena o no sé. Bueno, pero ya de repente, pues ya toca el momento y que dice el maestro de ceremonia, y ahora les pedimos a los pastores que abran pista. Y ahí estaban los pastores haciendo brillar el piso. Fíjense, o sea, ese es el libertinaje. Dice Judas 3,
Judas 1, 3 y 4. Judas 3, nada más hay una carta con un capítulo. Amados, ¿sí le puse Judas 3? Es Judas 1, ¿eh? No, ya estoy cambiando la Biblia ahí. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortando que contendáis ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Vean lo que dice el 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. La iglesia está llena de gente encubierta. Encubierta no quiere decir que necesariamente hicieron todo un plan a ver cómo me meto, pero están en la iglesia para enseñar cosas contrarias a la palabra. Dice, los que desde antes habían sido destinados ¿para qué? Para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Pero ya vieron esa parte, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Quiénes? Pues las personas que están destinadas a la condenación. Cuando tú oigas a alguien que dice, no pasa nada y a ver hermano, pues un tequilita. Hace años les conté que había una iglesia, esto es verídico, tenía sección de fumadores y de no fumadores. ¿Cómo la ven desde hoy? O sea, 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, dice el versículo 9, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, la gracia no es una licencia para pecar. Ahora, esto se trata de conocer, vamos a entrarle ahorita a algunos versículos, bueno, hoy vamos a ver un pasaje pequeño y después vamos a ir viendo la siguiente semana otros versículos controversiales que repito, si alguien tiene algún versículo que diga, ay pastor, yo conozco este versículo que parece decir que la salvación se pierde, mándemelo y lo tocamos en la serie. Porque a lo mejor alguien tiene ahí otro versículo que parece decir que la salvación se pierde, pero no. Entonces, la idea de conocer estos versículos es para tener argumentos, para presentar una defensa con mansedumbre. No es para ganar discusiones, ni que para que vayas con el hermano que cree que la salvación se pierde y le digas, él está re mal porque mira, no. O sea, el cristiano no haría esto. Más bien, lo exhortaríamos, le enseñaríamos con amor, mira, tú que crees esto, mira lo que dice la Biblia. Un pasaje muy conocido, vamos con el primero, que es lo que vamos a ver hoy. Para decir que la salvación se pierde es Hebreos 6, del 4 al 6. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole su vituperio. Así a simple vista, pues alguien decía, pues sí, mira, es imposible, quien fue iluminado, recibió el don celestial, creyeron en la palabra, gustaron de la palabra, y ya es imposible que sean renovados para arrepentimiento. Entonces ya ese pasaje para muchos ya es un pasaje que dice que la salvación se pierde. Y así a vista de pájaro, si no escudriñamos, pues parece que sí. Pero miren, hay una rama del estudio en general y se aplica a la Biblia que se llama hermenéutica. La hermenéutica es el tratado de la correcta interpretación. Hay personas, por ejemplo, en las leyes que son unos hermeneutas, buscan las leyes, hablo de las leyes del Código Civil, del Código Penal, para tener una correcta interpretación. Bueno, para la Biblia es lo mismo, hay que interpretar bien el pasaje. Y hay varias reglas de interpretación. Una es, hay que ver el contexto, a quién se le dice. En varias ocasiones hay que irnos al griego para ver si lo que se tradujo es totalmente fiel a lo que parece decir. Entonces tenemos que seguir las reglas de hermenéutica, no nada más, aquí dice que es imposible que el que fue iluminado y ya, entonces ya no va a ser renovado para arrepentimiento, por lo tanto la salvación se pierde. Vayamos al versículo 1. Donde empieza Pablo, y bueno, Pablo probablemente el autor, no hay una total seguridad,
De entrada, esta carta, ¿para quién fue escrita? ¿Para quién? Para los hebreos. Los hebreos que tenían mucho conocimiento. Si hay un pueblo con conocimiento de las Escrituras, ¿quién era? El pueblo hebreo. A ellos Dios en el Antiguo Testamento les reveló la palabra. Si hay un pueblo pues que conocía las Escrituras, pero también es un pueblo que conocía todos los ritos y leyes mosaicas que tenían que practicar y que cuando llega la gracia muchas veces no entendieron, como lo vimos en Hechos 15, que le andaban diciendo a los gentiles que se habían convertido que se circuncidaran, porque traían toda la tradición y toda la ley mosaica. Y si ustedes estudian Hebreos completo, van a ver que es una presentación del autor de Hebreos para que los judíos entendieran que Cristo era suficiente, que Cristo era Dios, que ya Dios nos había hablado de muchas maneras, pero que Cristo era el que murió una sola vez y para siempre. Todo Hebreos son argumentos bíblicos para los judíos que entendieran que Cristo es el único que les podía salvar y que era por gracia. Bueno, entonces a ellos va dirigido, a hebreos que habían conocido el evangelio, pero todavía tenían esas batallas con la ley mosaica. Debemos seguir practicando la ley mosaica y las fiestas, y todo esto lo explica el autor en la carta de los hebreos. Un buen día podemos estudiar esa carta, que es muy interesante. Y dice el versículo 1, por tanto, dejen ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Aquí lo que empieza a decir es que como creyentes tenemos que ir madurando. La palabra perfección es madurez. O sea, como creyentes tenemos que ir conociendo y estudiando, y ya conocimos la gracia, y ya conocimos la fe, y tenemos que ir creciendo y madurando. No nos podemos quedar con la lechita. Como un bebé, aquí está Lía Isabela, ¿va? Ahorita Lía Isabela a pura lechita, nada más. Y ahorita no le puedes invitar unos taquitos de pastor, ¿se los comerá? Pues no. Así la madurez en el cristiano. Aquí el autor le dice, mire, ya dejen la lechita, los rudimentos, y hay que irnos adelante a la madurez, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Bueno, dice el versículo 2, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. O sea, lo que dice la palabra de Dios es que necesitamos ir a la profundidad de la palabra de Dios, ¿no? Y dice el versículo 3, y esto haremos si en verdad Dios lo permite. Pero vean el versículo 4, que es donde vamos a entrar. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Santo, del Espíritu Santo. Dice, está hablando que es imposible que sean renovados para arrepentimiento. Ahorita vamos a ver el versículo 6, pero ¿quién es una persona iluminado? Que fue iluminada. De aquí lo interesante de estudiar la palabra de Dios en su original. Porque mucha gente presupone que el que una vez fue iluminado es un creyente. Y no es cierto. La palabra iluminado es una palabra griega fotizo, que significa alumbrar, ser expuesto a la luz. Ahorita todos estamos expuestos a la luz de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice el Salmo 105 que es la lámpara, amén, que alumbra el camino, etcétera, etcétera. Pero ser iluminado es una persona que ha sido expuesta al evangelio, independientemente que crea o no, que se arrepienta o no. Simplemente cuando tú le compartes a alguien el evangelio, lo estás ¿qué? Iluminando. Si había un pueblo iluminado en el evangelio, en las escrituras, ¿cuál era? El pueblo hebreo, justamente. De ahí lo importante de tener. Entonces, ser iluminado es ser expuesto al evangelio. Dice algunas estadísticas que hay más de 1,000 millones de personas que no han escuchado nada del evangelio. Hace algunos años se hablaba de 1,500 millones, hace más años de más de 2,000. Ahorita, según estadísticas, es difícil tener la certeza de su exactitud, pero bueno, se cree que hay gente que está, el otro día vi un video de una isla donde, por ejemplo, no entra nadie. Viven todavía
como tiempos antiguos porque ya no quieren entrar, porque si entran pueden llevarles enfermedades, y ven que se desarrollan y viven bien. Pues no ha entrado el evangelio, no sabemos ni qué lengua ni qué dialecto, pero o sea, ellos sí no han sido iluminados. Pero cuando le compartimos el mensaje del evangelio, los estamos iluminando. Los hebreos fueron iluminados con la palabra de Dios. Cristo les fue profetizado cientos de años antes de que vinieran. Los apóstoles fueron iluminados todos. ¿Alguien le queda duda que a todos fueron iluminados con el evangelio, los 12 apóstoles? ¿Y qué pasó con uno de ellos? Se condenó. ¿Y fue iluminado? Sí, caminó con Cristo, hasta fue e hizo milagros. Entonces dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados. Entonces, iluminado no equivale a nuevo creyente. Iluminado no significa que seas creyente. Y dice, y gustaron del don celestial. La palabra gustar, geomai, significa experimentar, probar, saborear. Y don celestial, hay quien dice que don celestial se refiere a Jesucristo, pero don celestial pues es simplemente ser expuestos a los regalos de Dios. Por ejemplo, el sol y la lluvia sale para justos e injustos. Es parte del don celestial. A nadie se le pone condición, seas cristiano o no seas cristiano. Ahorita tenemos solecito que ya nos está calentando un poquito, ¿no? Te dice sol, solecito, caliéntame un poquito, ¿no? Pero gustar del don celestial, es más, gustar de un milagro, probar un milagro, no garantiza que yo sea cristiano. Si Dios sana a alguien, un milagro, tenía una enfermedad mortal, estaba desahuciado, y si Dios lo sana, eso no garantiza que ese sea creyente, aunque haya probado un milagro de parte de Dios. ¿Cuántos leprosos fueron sanados por Cristo? 10. Lucas 17:15. 10, y dice que 9 se fueron, ya me sanó, vine por mi milagro, lo obtuve y se fueron. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano, de los que no se llevaban con los judíos. Respondiendo Jesús le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Gustaron del don celestial, probaron el don celestial. ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diera gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. 10 gustaron del don celestial. ¿Cuántos fueron salvos? 1, por fe. Ahí vean, ve, tu fe te ha sanado. Entonces dice Hebreos 6:4, es imposible que los que una vez fueron iluminados, expuestos al evangelio y gustaron del don celestial, pues eso no garantiza pues que sean cristianos. Hay gente que le gusta esto de los milagros, y hay gente que va a campañas de milagros y les gusta esto, pero nunca se convierten, nunca nacen de nuevo. Es más, hay gente que tiene familia cristiana y oye, me gusta tu cristianismo, oye, mira, has cambiado, me gusta, pero no quieren nada de saber de Dios. Entonces, es imposible que los que una vez fueron iluminados, expuestos a la luz del evangelio y gustaron del don celestial, y luego dice, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Ahí está, pastor, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. La palabra partícipes en el griego métojos significa participar en algo. Cuando se comparte la palabra de Dios, ¿por quién fue inspirada? Por el Espíritu Santo. Se participa del Espíritu Santo. Hay veces que hay sanidades en gente no cristiana y es el poder de Dios obrando a través del Espíritu Santo, y eso no garantiza que hayan nacido de nuevo. Ya vimos los 10 leprosos, 10 participaron del poder de Dios tangible en ese momento. Entonces, el participar, es más, dice Juan 16:8,
que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Cuando alguien es expuesto al Evangelio, el Espíritu Santo hace la obra de convencer: tú eres pecador. Entonces, es partícipe del Espíritu Santo. Pero si esa persona no cree y se arrepiente, ¿nacerá de nuevo? Por supuesto que no. Aunque es partícipe del Espíritu Santo, ahora mismo el Espíritu Santo está obrando en esta reunión. Porque Él es el que nos enseña todas las cosas, porque dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo estaría con nosotros, es el consolador. Pero que alguien haya sido, como dice Hebreos 6:4, iluminado, le gustaban los milagros, los regalos de Dios, participó del Espíritu Santo. Es más, vean el versículo 5, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Tampoco garantiza que alguien que gustó de la palabra de Dios sea cristiano. ¿Qué significa gustaron, dijimos? Saborear, experimentar, probar. Hay mucha gente que le gusta la palabra de Dios, pero no la vive, no la cree, no vive, ni se ha convertido, pero le gusta. Yo conozco gente inconversa que hasta te cita versículos. Luego se inventa unos. Sí, porque la Biblia dice: a Dios pidiendo y con el mazo dando. ¿Dónde? ¿Dónde está ese? Al cielo se la invitan. Madruga que Dios te ayudará, o al que madruga Dios le ayuda. Hay versículos que pueden tener ciertos principios que se parecen, pero hay gente que le gusta la buena palabra de Dios y no es cristiana. No es cristiana, hasta la cita. Yo conozco gente no cristiana que conoce mucho de la Biblia. Tenía una persona cercana que estudió por muchos años en un seminario católico, y cuando nos convertimos tuvimos muchas diferencias, pero él nos contestaba con versículos. Y como éramos nuevitos al principio, sí nos sacaba de onda, ¿ven? Porque él había gustado de la buena palabra de Dios, dice aquí, y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios. O sea, hay gente que le gusta la palabra de Dios, pero ni la cree, ni se ha convertido. Es más, puede ser gente hasta que haga milagros. ¿Y qué dice Mateo 7:22 al 23, que ya conocemos? Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? A ver, profetizar en su nombre es comunicar la palabra de Dios en su nombre. ¿Y eso garantiza que ya son cristianos? No, y ahorita lo vamos a ver. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Que una persona echa fuera demonios garantiza que es verdaderamente un cristiano. Y en tu nombre hicimos, ¿qué dice ahí? Muchos milagros. ¿Qué les va a decir el Señor? Y entonces les declararé: nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué hacedores de maldad? ¿Qué significa hacedor de maldad? Que nunca quiso obedecer la palabra de Dios. Maldad es anomía en el griego, gente sin ley, gente que no le gusta la ley, empezando por la ley de la palabra de Dios. Entonces, ya se dan cuenta, versículo 5 de Hebreos 6, puede haber gente que le gusta la palabra de Dios. Yo he compartido la palabra de Dios a algunas personas, me dicen: oye, qué bonito eso qué bonito mensaje me has compartido. Pero mi virgencita nadie me la quita. O sea, les gusta la buena palabra de Dios. Y además dice: y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. ¿Qué significa poderes del siglo venidero? Pues bueno, poderes dunamis, el poder milagroso de Dios. Los poderes del siglo venidero es el poder de Dios. Hay gente que por eso anda buscando las campañas de los milagreros. Les gusta el poder de Dios, ¿no? Donde dice el pastor o los predicadores: aquí está el poder de Dios. Un día vino un hermano y me dijo, así me dijo, hermano, dice: yo me voy de la iglesia. Dice: ¿pero por qué? Es que ya fue una iglesia donde se siente el poder de Dios. Le digo: ¿cómo lo sabes? ¿Qué es el poder de Dios? No, es que usted no sabe, el pastor predica con una potencia y se siente el poder de Dios. Y le digo: ¿sabías que la palabra de Dios es poder de Dios para salvación?
Si es predicada, ahí está el poder de Dios. Pero quieren los sentidos, les gusta lo llamativo y que se siente y que los tumben y que los echen aceite y que no, tanta barbaridad que hacen. Porque el ser humano quiere lo tangible y no entiende que el verdadero poder de Dios es su palabra, que quien la cree, fíjense tan poderosa es la palabra de Dios, que una persona muerta en sus delitos y pecados, al creer en la palabra de Dios, el evangelio, nace de nuevo. Claro que es poderosa la palabra de Dios. Es la espada del Espíritu, le llama Efesios. Entonces, así hay gente. Vuelvo a leer Hebreos 6, 4 y 5. Es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Quiero que vean que no está hablando de que la salvación se pierda. Está hablando de gente que fue expuesta al evangelio, incluso a milagros. Incluso pudieron cambiar, porque dice el versículo 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. A ver, espero ser claro aquí. Lo primero que dice es, recayeron. Ya vimos que Pablo dice en Hebreos, o el autor a los Hebreos, que nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Y aquí habla, recayeron. Pero estaba yo estudiando la palabra recaer en el griego parapipto, así es la palabra, significa el que se cae a un lado. O sea, no está en el camino, está a un lado y está muy cercano. Y nosotros sabemos, Juan 14:6, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Se acuerdan de la parábola de la semilla, el sembrador, donde dice los de junto al camino? Hay gente que vive así junto al camino, está cerca del camino. ¿Sí me explicó? Hay gente que incluso por estar cerca del camino, de la palabra de Dios, del verdadero evangelio, cambia temporalmente. Porque oye una predicación, ama a tu esposa y ahora sí la voy a amar, obedece a tus padres, ahora sí voy a lavar todos los trastos todos los días, y a ver, sujétense a sus amos, ahora sí me voy a sujetar a mi jefe, aunque es estricto, pero luego siguen igual, recaen porque siempre estuvieron junto al camino, nunca en el camino. Parecía que eran del camino, pero ¿se acuerdan? En la parábola del sembrador decía, otros son los de junto al camino, los que al momento reciben la palabra con gozo y así les gusta y todo, pero vienen las tribulaciones y se apartan. Entonces recayeron, aunque tuvieron exposición a la palabra. Claro que oyeron de arrepentimiento, claro que oyeron de pecado, etcétera, pero nunca hubo un nuevo nacimiento. Son los que hemos leído en 1 Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran ¿qué? Permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no son de nosotros. Ahora, ¿el cristiano llega a caer? Sí, pero ¿saben cuál es la diferencia? Dice Proverbios 24:6 o 16, pero 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Mas los impíos caerán en el mal. O sea, caen para no volver a levantarse. Y es lo que dice aquí Hebreos 6:6. Y recayeron, regresan a su vida de pecado, que nunca dejaron, aparentaron, pero recayeron. Por eso no pueden ser, dice aquí, renovados para arrepentimiento. ¿Se acuerdan cuando vimos que el nuevo nacimiento era la palabra griega anagenao? Nacer de arriba. Bueno, aquí es otra palabra, es anakatsizo, restaurar, pero no es ser renacido. O sea, si nunca se arrepintieron, aunque hayan sido expuestos al evangelio, ¿saben qué pasa con una persona que es expuesta al evangelio y no cambia y sigue en su vida pecado? Se endurecen cada vez más. ¿Se acuerdan que estudiamos teniendo el entendimiento entenebrecido? Que habla de un callo que ya no les duele nada. Esa persona es muy difícil que se arrepienta verdaderamente. Porque ya está, es aquí lo que está diciendo,
y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Otra vez renovados para arrepentimiento. Si ya siendo expuestos al evangelio, aún así lo pisotearon, lo rechazaron, siguieron la vida de pecado, siguieron en lo mismo, ya no se puede. Es más, lo único que tendría que suceder, y no va a suceder, lo dice al final, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. O sea, sería tanto como decir, pues que venga otra vez Cristo a morir por mis pecados. Ya no es posible, ya no es posible. Cristo ya murió una sola vez y después de esto el juicio. Ahora acuérdense que le está hablando a los hebreos. Los hebreos estaban acostumbrados que cada año se traía un cordero por los pecados. Y si ustedes estudian la carta de Hebreos, continuamente les repite una sola vez y para siempre. Vean Hebreos 7:26. Se los dice a los hebreos, porque tal sumo sacerdote, hablando de Cristo, nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces hay mucha gente que dice creer, pero no cambia, porque es un creer intelectual. Lo he explicado con Santiago 2:19. Los demonios también creen, ¿sí o no? Los demonios saben quién es Dios, quién es Cristo que murió. Los demonios saben y tiemblan, pero así mucha gente cree en Dios, sabe que hay un Dios, pero nunca se arrepiente. No entienden, y los hebreos eso les pasaba, no entendían. Por eso dice Hebreos 9:12, y se los vuelve a explicar, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Vuelvo a leer Hebreos 6:6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. O sea, ellos quisieran que como no cambio, pues que otra vez se crucifique, y otra vez, y eso ya no, aquí el autor de los Hebreos ya lo hizo una vez y para siempre. Si alguien ha creído en Jesucristo, Él ha muerto por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Déjenme, escribí aquí una paráfrasis de estos 6 versículos. Ahí les vamos a poner los versículos desde el 1. 1, 2, 3. Quizá no identifiquen, pero se los voy a parafrasear con lo que hemos explicado. Hermanos, o ustedes dicen que han creído, ustedes que dicen que han creído, dejemos ya la leche espiritual, las doctrinas básicas del cristianismo. Es tiempo de madurar, de crecer, de aprender más de la palabra para ser maduros en Cristo, de ir adelante en enseñanzas más profundas de la palabra. Sin embargo, si estas doctrinas básicas, estas enseñanzas fundamentales del Evangelio no los han hecho decidirse por Cristo, no pueden seguir adelante. ¿Qué más se puede hacer por ustedes si ya han sido iluminados, expuestos al mensaje del Evangelio? Se les han aclarado muchas verdades de la palabra, han experimentado incluso milagros, han participado en reuniones de la iglesia, han experimentado la sana doctrina, al Espíritu Santo, y no cambian, ni caen, y una y otra vez. Por lo tanto, es imposible que ante toda esa evidencia y que ustedes no quieren decidirse por Cristo, es imposible que de verdad se arrepientan, porque tropezaron, se salieron del único camino de salvación, volvieron a su práctica de pecado. ¿Qué se puede hacer por ustedes? ¿Crucificar a Cristo otra vez? ¿Cuántas veces se tendría que crucificar a Cristo? Eso es imposible. Él ya lo hizo una vez y para siempre. ¿Entendieron este pasaje? No está hablando de la salvación, que la salvación se pierde. Le está hablando el autor a los hebreos, a hebreos que seguían en pecado y que a pesar de ser iluminados, a pesar de gustar de la palabra de Dios y de haber vivido todo lo que habían vivido, no entendían que es a través de Cristo, solo por la fe, solo por su gracia. Y que alguien salvo, una vez salvo, salvo para siempre. Termino con esto. La iglesia es una realidad de esto que acabamos de leer. En toda iglesia hay gente así.
le gusta el mensaje, quizás hasta sirve, pero nunca cambia. Sigue en su pecado, sigue en su pecado, sigue en su pecado. Esa persona no ha nacido de nuevo. Y ten cuidado porque puede llegar un momento, como leímos aquí, que haya tal endurecimiento que ya no te quieras arrepentir. Por eso, si alguien que nos escucha aquí por internet o aquí mismo, eres de los que ha gustado de la palabra de Dios, ha recibido enseñanza por años, pero tu vida no ha cambiado, es buen tiempo que te arrepientas y creas en Jesucristo de una buena vez. No sea que te endurezcas y ya no haya vuelta atrás. Es tiempo, mis hermanos, si alguien que nos escucha ha simpatizado, te gusta, pero realmente no has nacido de nuevo y prueba de ellos es que recaes una y otra vez en lo mismo, arrepiéntete. Es el llamado que nos hace este texto. Amén. Vamos a ponernos de pie y oremos a Dios. ¿Cuántos aquí han gustado de la palabra de Dios? ¿Cuántos aquí han gustado del don celestial? ¿Cuántos aquí han gustado de la sana enseñanza? Pero tu vida no ha cambiado. Yo oro en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo te convenza de tu pecado y te arrepientas de una buena vez. Ya no será en tus propios esfuerzos humanos. Él hará una nueva obra en ti, una nueva creación, que sí viva como una nueva criatura, que ama a Dios, que adora a Dios, que sirve a Dios, que verdaderamente Dios le ha dado una nueva vida. Si en esta mañana hay alguien en esa circunstancia, hoy es el día de salvación. Pídele perdón a Dios. Arrepiéntete y cree en Jesucristo. Y nosotros como creyentes, si tú y yo hemos nacido de nuevo, qué importante es entender estas doctrinas de la seguridad de la salvación y escudriñar pasajes como este para que nuestra fe se fortalezca, para crecer, para madurar, nunca para debatir, nunca para ganar un pleito e ir con el que tiene una doctrina incorrecta y regañarlo, sino más bien con mansedumbre y respeto presentarle defensa de la palabra de Dios. Que estas verdades nos afirmen como creyentes y también nos den la certeza de que un día estaremos con Él. Así es que pase lo que pase de aquí a que nos encontremos con Cristo, todo tiene un propósito de parte de Dios. En medio de un mundo que está totalmente convulsionado, lleno de pecado, de maldad, de inseguridad, de mil problemas, nosotros tenemos una seguridad. Un día nos encontraremos con el Señor para estar con Él para siempre. Que estas verdades de su palabra fortalezcan nuestra fe para vivir en este mundo, agradando a Dios, proclamando su palabra y en paz y certeza de que un día nos encontraremos con Él. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra que nos afirma y nos confirma en nuestra fe. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.